¿Alguna vez te has preguntado cuál es el origen de la palabra T por 8? Vamos a adentrarnos en su historia, en una época en que los carros ambulantes y los tragos escondidos marcaban una parte esencial del día a día. Así que prepárate para un viaje en el tiempo y suscríbete si aún no lo has hecho, porque esto te va a sorprender. Para entender realmente el origen de la palabra T por 8, tenemos que trasladarnos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. México estaba pasando por grandes cambios, con el país bajo el mando de Porfirio Díaz y la modernización como bandera. La vida en la Ciudad de México era un hervidero de actividad. Entre los nuevos ferrocarriles, las cantinas tradicionales y la llegada de inmigrantes surgieron muchas costumbres y expresiones que de una forma u otra aún hoy siguen con nosotros. En esa época, las calles estaban llenas de carritos ambulantes que vendían de todo, desde tamales hasta el muy popular té de canela y naranja. Y era justamente en estos carritos de té donde comienza esta historia. Estos vendedores ambulantes ofrecían una bebida muy popular entre los trabajadores, el famoso té de canela y naranja. Era un té reconfortante y además muy accesible, pues se vendía por tan solo 5 centavos, un precio ideal para aquellos que buscaban algo caliente para acompañar sus jornadas laborales. Sin embargo, había una opción extra, un pequeño secreto entre los clientes, porque si alguien quería algo más fuerte, si querías un poco de alegría en tu taza de té, le podías pedir al vendedor que le agregara un piquete de alcohol por otros 3 centavos extras. Entonces imagina la escena, un carrito en medio de la plaza, el aroma a canela y naranja flotando en el aire y un montón de gente cansada de trabajar o de recorrer la ciudad. Y cuando se acercaban a pedir, algunos clientes pedían su té por 8 centavos. Un té de esos que llevaban un piquete de alcohol. Porque claro, no era cualquier té, era un té para los valientes, por así decirlo. Y ese trago extra de alcohol, aunque era apenas un chorrito, hacía una gran diferencia. Este famoso té por 8 empezó a ganar popularidad y poco a poco se fue convirtiendo en una especie de secreto a voces entre quienes querían tomar algo fuerte sin llegar a una cantina. Con el tiempo, esa simple expresión empezó a transformarse. Los té por 8 se volvieron conocidos como aquellas personas que buscaban el té por 8 centavos, para escapar un rato de la realidad, y poco a poco el término comenzó a usarse para referirse a quienes tenían el hábito de tomar una copita de más. Así nació esta palabra que hoy en día usamos para hablar de aquellos personajes que salen, se toman un trago y a veces terminan pasado de copas. Y aquí estamos, muchos años después, en la moderna Ciudad de México. Si alguna vez has caminado por Garibaldi en la madrugada, seguro te has topado con algunos personajes que, tras una noche de mariachis y canciones, terminan con un cierto grado de alegría en sus corazones. ¿Sabías que la palabra chamba que usamos todos los días nació de un error? Sí, de un simple error, que terminó marcando la historia de miles de personas. Y lo más loco es que hoy hasta la bailamos en TikTok. Pero lo que está detrás de esta palabra te va a sorprender aún más. ¿Listo para descubrirla? Si has estado en TikTok o en alguna plataforma social en los últimos meses, seguro te has topado con esta canción, Mi Primera Chamba. Se ha vuelto un fenómeno viral y todos están hablando de sus primeras experiencias de trabajo, riendo y compartiendo sus historias. Pero aunque cantamos y bailamos al ritmo de esta canción, ¿alguna vez te has preguntado de dónde viene la palabra chamba? Lo que para muchos hoy es un hit viral tiene un origen mucho más profundo, más antiguo y te aseguro mucho más interesante. Viajemos a los años 40, una época en la que la palabra chamba comenzó a moldearse bajo circunstancias que marcarían la vida de miles de mexicanos. Hay palabras que usamos todos los días, que salen de nuestra boca casi sin pensarlo. Chamba es una de ellas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué significa realmente? ¿De dónde viene esa palabra que para tantos representa no solo el trabajo, sino la vida misma? Nos remontamos a los años 40, una época de guerra,
Estados Unidos está desesperado. Sus hombres han partido a los campos de batalla, dejando los campos de cultivos vacíos y desolados. El país necesita manos que mantengan su agricultura viva, y ahí es donde México entra en escena, con un acuerdo que cambiaría todo, el programa Bracero. Imagínate por un segundo, eres un joven mexicano subiendo a un tren que te llevará al norte con la promesa de trabajo en tierras desconocidas. Te despides de tu familia, no sabes cuándo volverás. El sol quema tu piel mientras avanzas hacia un futuro incierto, pero sabes que esa oportunidad puede ser lo único que salve a tu hogar del hambre. Y cuando llegas, ahí estás, en un país que no entiendes, con un idioma que te resulta extraño. Necesitas trabajar, necesitas ese contrato que te permita seguir adelante, y entonces te dicen que debes ir a la Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio, para renovar tu contrato. Pero, ¿cómo pronuncias eso si no hablas inglés? Los braceros, esos héroes anónimos de la agricultura, lo intentan con todas sus fuerzas, pero lo que sale de sus bocas es chamba. Y lo que comenzó como una simple confusión, como un error al pronunciar una palabra extranjera, se convierte en algo más. Chamba no es solo un malentendido, es una declaración. Es la palabra que usan para describir ese trabajo duro, ese esfuerzo diario que les permite sobrevivir. Y así, de boca en boca, chamba comienza a transformarse. Ya no es solo la Cámara de Comercio, es el trabajo, es la faena diaria, es ese sudor que derraman bajo el sol, la esperanza de volver a casa con algo en las manos. Chamba es sacrificio, es fuerza, es la historia de aquellos que cruzaron fronteras para construir una vida mejor. Lo increíble es que esta palabra no se quedó en el campo, se filtró a cada rincón de la vida mexicana hasta que un día llegó a la Real Academia Española. Lo que comenzó como un simple error de pronunciación terminó siendo aceptado oficialmente como parte de nuestro idioma. Hoy puedes decir que chambeas y no estás cometiendo ningún error. Estás usando una palabra que representa el esfuerzo de toda una generación. Así que la próxima vez que digas que tienes chamba, piensa en esto. No es solo una palabra cualquiera, es un símbolo del sudor, el sacrificio y el sueño de miles de personas que buscaron una oportunidad donde parecía no haber ninguna. Y ahora esa palabra vive en ti.